Éxodo capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 1. Habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre, a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra del Señor, que el Señor tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Así leemos en la palabra inspirada de nuestro Dios. Yo nunca he matado a nadie, no sé si lo suponíais, no soy un asesino. Y seguro que estas palabras, que vosotros quizás las habéis dicho o las habéis pensado cuando alguna vez alguien os ha enfrentado a la palabra de Dios, a la ley de Dios. Quizá vosotros mismos habéis hablado con alguien y lo primero que os han dicho ha sido: la ley de Dios o los mandamientos yo los cumplo porque yo no he matado a nadie, yo no mato a nadie, yo no robo, ¿no? También se dice. Y quizá cuando vosotros escuchasteis o alguien habló con vosotros por primera vez, quizá también vosotros lo dijisteis. Y es que este de los 10 mandamientos es quizá el que más lejano nos parece a todos. Porque si recorremos la lista de los 10 mandamientos, quizá todos podríamos aceptar, quizá hablando con otras personas también puedan aceptar, que alguna vez hemos mentido o que alguna vez hemos robado algo, normalmente que no tenía mucho valor, para quitarle hierro al asunto. Incluso pues hemos visto cómo recientemente algún político se le ha pillado en algún robo, ¿no? Así de poco valor. Hablando entre nosotros, hablando con otros, llegaríamos a aceptar eso, pero este mandamiento, no matarás, ¿qué tiene para nosotros hoy? Que reconocemos o que sabemos que entre nosotros pues no hay ningún asesino o ni siquiera ninguna intención de matar a nadie. Bueno, pues en este corto mandamiento que tenemos, que ocupa un versículo y 2 palabras, el mandamiento es no matarás.
¿Qué características tiene este mandamiento? Bueno, como veíamos al principio, cuando vimos el contexto de los 10 mandamientos, está dado en segunda persona, está dado no a un pueblo anónimo, no a vosotros en plural, sino está dado a ti y a mí, a cada uno de las personas que se acercan a la palabra de Dios. De forma que es pertinente para cada uno de nosotros, tiene que ver con nosotros. ¿Y en qué consiste la prohibición de este mandamiento? Bueno, pues Dios está estableciendo que el hombre no puede quitar la vida, no puede matar. Y esto tiene muchos matices que vamos a intentar ver a lo largo de la mañana. Pero antes de ver lo que no prohíbe, sí que me gustaría, como hago a veces, ver qué es lo que no prohíbe, para que sepamos bien a qué nos estamos enfrentando. Y es que si dejamos que la palabra de Dios se interprete por sí misma, no hay que hacer un esfuerzo demasiado grande, no nos dejamos llevar por nuestros propios sentimientos, que muchas veces pueden nublar el juicio delante de lo que Dios dice, podemos ver que hay ocasiones en las que el ser humano sí arrebata la vida a otro o la vida de otros seres sin que parezca que por ello esté violando este mandamiento. Y vemos algunos ejemplos. El primero, que creo que debe ser obvio para todos, es que no se está refiriendo a matar animales. No se refiere a matar animales. El mandamiento es muy breve, no matarás. Y podríamos interpretar pues, que no podemos matar animales. Pero ya en Hechos, cuando Pedro tiene una visión, dice que estaba en un éxtasis, leemos en Hechos 11, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Por tanto, vemos, no solo en el Nuevo Testamento que he puesto como ejemplo, sino en el Antiguo Testamento también con los sacrificios, por ejemplo, sí había muerte de animales que los seres humanos podían hacer, o para comer, ¿no? Pero incluso por el mismo contexto de los otros 10 mandamientos. En los otros 10 mandamientos estamos viendo que desde el cuarto, esos primeros 4 que se referían a nuestra relación con Dios, los 6 siguientes tienen que ver con las relaciones entre seres humanos, entre nosotros. Pues no, como no matarás, o honrar a tu padre y a tu madre, o no robar, o no codiciar lo de otro. Todo esto tiene que ver con otras personas. Por tanto, deducimos y entendemos que efectivamente no se refiere a los animales, matar animales. Aunque bueno, podríamos entretenernos aquí mucho y hablar sobre el derecho del hombre a matar animales y hasta dónde llega y si es lícito todo lo que los hombres puedan hacer con los animales. Pero bueno, no lo vamos a hacer porque nos queremos centrar en el meollo de la cuestión y en cómo nos afecta a nosotros hoy. Obviamente no se refiere a matar animales. Tampoco parece referirse al castigo para ciertos crímenes. Un castigo que era ordenado por la justicia, porque Dios mismo instituyó, por ejemplo, la pena de muerte en el Antiguo Testamento. Y más allá de que estemos de acuerdo o no con la pena de muerte a día de hoy, lo que sí es cierto es que Dios instituyó la pena de muerte y nosotros no podemos ser más morales que Dios en ello, ¿no? Entonces, vemos que los juicios había momentos en los que podía condenarse a una persona a morir. Por ejemplo, en Números leemos un caso que podría ser digno de estudiarlo y de ver los detalles. Dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés.
En este caso vemos la autoridad de Dios misma ejerciendo sobre un preso. Pero vemos en el desarrollo de la ley cómo había ciertos casos en los que los jueces podían imponer la pena de muerte como castigo máximo al que cometía un delito. Por tanto, tampoco se refiere este mandamiento al castigo judicial sobre un delincuente sobre cierto crimen. Tampoco parece referirse, tenemos casos también en la Biblia, a la defensa propia. Más adelante encontramos, más adelante de este capítulo de Éxodo, donde están los 10 mandamientos, en Éxodo 22, leemos algo sobre la ley, cómo se desarrolla en concreto. Dice, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. O sea que hay ciertos casos, también incluido en el desarrollo de la propia ley de estos 10 mandamientos, en los que la muerte ocasionada en defensa propia no se condena y por tanto este mandamiento no está hablando de la defensa propia. No toda la defensa propia puede ser proporcional y puede ser motivo de castigo una defensa propia que innecesariamente lleve a la muerte. También eso está regulado y bueno, entre nosotros aquí hay algún abogado, algún fiscal también, o sea que de estas cosas sabrá en lo que la ley de España nos dice, pues sabrá los matices y los detalles. En cuarto lugar, tampoco parece referirse a la muerte que se ocasiona durante la guerra, a la muerte entre los soldados, sin que la guerra sea algo normalizado o algo bueno, que la Biblia diga que sea buena. Dios en su palabra no prohíbe en ningún lugar la guerra. En el Antiguo Testamento, de hecho, Dios está mandando a su pueblo a la guerra, en particular en conquistar la tierra que Dios les había prometido. Incluso luego en Deuteronomio 20 se incluyen algunas de las reglas, de las normas de guerra que el pueblo de Israel debía seguir cuando invadiese ese terreno o tuviese que defenderse de algún invasor. En fin, vemos que hay ciertos casos de muerte a los que este no matarás tan conciso no se está refiriendo y utilizando únicamente la Biblia como interpretación de este mandamiento. Más tarde vamos a volver a esta idea para ver a qué tipo de muerte sí se está refiriendo el mandamiento. Pero ahora lo que quiero es que, en segundo lugar, nos detengamos por qué es pecado matar. ¿Por qué es pecado matar? ¿Por qué de este mandamiento? Quizá alguno se está sonriendo y está diciendo, pues vaya cosa, ¿no? Pues es lo normal, pues matar. Bueno, hay que poner las bases. ¿Por qué es pecado matar? Y es que por alguna razón, en general, este mandamiento nos suele parecer como el más grave de la lista de los 10 mandamientos. Por eso lo primero que nos dicen cuando hablamos de la ley de Dios es, si yo no mato a nadie, ¿no? Porque nos parece grave. Sin embargo, la ley no establece grados de gravedad. Y por tanto, el pecado que se deriva del incumplimiento de la ley tampoco tiene grado. Es todo igualmente malo e indeseable delante de Dios. Pero vamos a ver algunas de las razones que creo que son importantes para entender por qué es pecado matar. Y la primera es que Dios es el autor de la vida. Dios es el autor de la vida. Él nos ha dado autoridad, como hemos visto antes, como podemos ir a Génesis y comprobar, sobre la vida de los animales, de la creación, de los animales pues como comida, como control, como todo lo que tenemos en Génesis, pero no nos la ha dado sobre la vida de los seres humanos, de los hombres. Él está dando la vida a los hombres y Él quita la vida y no nos corresponde a nosotros participar de esa autoridad que no nos ha sido dada. Pero me parece interesante también decir que la obra, cualquiera de vosotros hace un mueble, por ejemplo, ¿de quién es ese mueble? Del que lo ha hecho. La obra es propiedad del que la hace, al igual que las criaturas son propiedad del Creador. Romper la vida de un ser humano es como
en cierto sentido, allanar o robar la propiedad del Creador, ¿no? Robar, en este caso, la vida de un ser humano. En segundo lugar, primero hemos dicho Dios es el autor de la vida, en segundo lugar, el hombre está hecho o es imagen de Dios. Leemos en Génesis, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y es que cuando alguien está matando a otro ser humano, está dañando la imagen que Dios ha puesto sobre ese ser humano. Dios pone su propia imagen en todos y cada uno de los seres humanos. Me recuerda esta idea a cuando vemos en la televisión a alguien que quema fotografías del rey, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que está quemando al rey? No está quemando al rey, está quemando una imagen del rey, un símbolo, y en cierto sentido se parece a esto a un nivel muchísimo más alto, por supuesto, porque Dios pone la imagen suya en el ser humano y no es cuando dañamos al ser humano, dañamos la imagen de Dios también. En tercer lugar, ¿por qué es pecado matar? Bueno, es un hecho que es definitivo, no hay vuelta atrás. Cuando alguien mata a otra persona, por muy sinceramente que se arrepienta, por mucho que haga, por volver atrás en ese momento o volver a traer a la vida a la persona muerta, va a ser imposible. Es definitivo, es radical, es irremediable para nosotros. Y en cuarto lugar, el asesinato o la muerte ocasionada por alguien hacia otra persona tiene más alcance, va más allá que la vida de la propia persona que muere. Acordaros, en cualquier circunstancia no solo de muerte natural, mucho más de asesinato, pues lo que sucede alrededor, ¿no? Con la familia, la consternación, la sorpresa, los hijos que quedan sin padres, etcétera, etcétera. Es un pecado que trasciende más allá del propio muerto. Estas son las 4 razones por las que creo que es pecado matar, aparte de porque es una violación directa de este mandamiento. Entonces, ¿qué sí está prohibiendo el mandamiento? Sabemos lo que no prohíbe, sabemos por qué es pecado. ¿Qué es lo que sí prohíbe? Bueno, pues vamos al texto hebreo para entender un matiz. Por supuesto, yo no sé hebreo, pero me he documentado. Y al parecer la palabra no matarás, que aparece en la lista de los 10 mandamientos, es una palabra que es rasá, que tiene que ver con dar muerte de una forma concreta, dar muerte de forma ilícita. Y esta palabra rasá, nunca se va a utilizar en esos contextos que hemos visto antes. Es decir, nunca va a aparecer esta palabra cuando se refiere a la pena de muerte o cuando se refiere a la guerra o a la defensa propia, sino que se refiere a una clase muy concreta de matar, que es la que no está al servicio de la comunidad o que viola la justicia. ¿Y qué casos podemos ver en la Biblia a los que sí se refiere el mandamiento? Pues quiero que nos detengamos aquí un momento, espero que no sea muy largo, para que no se alargue mucho, para ver hasta dónde llega el mandato y cómo puede ser que sí que nos afecte este mandamiento a nosotros hoy. Bueno, el caso más obvio, que está claro que sí prohíbe el mandamiento, es el matar con premeditación. Entendemos lo que es matar con premeditación, es planear, buscar el mejor momento, buscar la situación más fácil y ejecutar el plan. Eso es matar con premeditación, pensándolo anteriormente. Bueno, pues ese es el caso más obvio que la Biblia sí condena y que todos entendemos, ¿no? Está claro que sí se refiere a este caso. Pero tenemos otros casos, quizá no tan obvios, y quería hablar aquí sobre el aborto. El aborto, sin que yo quiera tomar este tema con ligereza, porque es un tema que socialmente es delicado, peliagudo, tiene muchas aristas complicadas, quizá hay algunos matices, pero siendo sinceros, cuando nos acercamos al principio bíblico, no deteniendo en casos concretos, sino el principio bíblico, no es
tan complicado de entender. Primero, sabemos que biológicamente, si hablamos de biología, pues el embrión comienza siendo dos células que se juntan y luego empiezan a multiplicarse a una velocidad grandísima, y desde siempre la gente se ha preguntado, ¿y en qué momento Dios pone el alma en ese grupo de células que está creciendo? Bueno, pues esto puede ser un tema muy debatido, parece ser que ha habido mucho debate al respecto, pero Dios, que es el que une el cuerpo y el alma, no ha revelado en qué momento lo hace. Lo que sí ha revelado clarísimamente es que el ser humano lo es desde que está en el vientre de su madre, ¿no? Entonces, curiosamente, cuando nos acercamos al hebreo vemos que, de nuevo, yo no sé hebreo, pero leyendo, curiosamente en el hebreo no existe la palabra feto, que nosotros sí tenemos como el niño antes de nacer. En hebreo, niño y feto es exactamente lo mismo, es la misma palabra. Y vemos un principio en la ley que luego se va a desarrollar más adelante. Por ejemplo, en Éxodo 21 hay un caso en que los hijos de una embarazada salen del vientre del vientre de su madre por causa de una pelea. Si el hijo muere, el agresor será justiciado con su propia vida, y si no, será multado. Dice así el texto: si en riña de hombres golpeare uno a una mujer encinta haciéndola parir, y el niño naciere sin más daño, será multado con la cantidad que el marido de la mujer pida y decidan los jueces. Pero si resultare algún daño, entonces dará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, cardenal por cardenal. ¿Y qué podemos ver en este versículo, en esta palabra? ¿Cuál es el principio? Que Dios otorga a los niños que están dentro del útero de la madre el valor de una vida humana en su pleno sentido. Entonces, cuando dice, si el niño resultare dañado, es decir, ha muerto en el vientre de su madre, le está otorgando el valor de una vida humana con pleno derecho y con pleno sentido. Y esto lo vemos en la Biblia, pero he sacado dos casos que no vienen en la Biblia, y uno es el juramento de Hipócrates, que es el que realizan los médicos cuando terminan su formación. Fijaos, una parte del juramento de Hipócrates, que no es cristiano, que viene de antiguo, dice así: no daré medicamentos mortíferos a nadie si se me piden, ni sugeriré ninguna clase de consejo similar. Además, no daré a ninguna mujer un instrumento para producir un aborto. Con pureza y honestidad pasaré la vida y practicaré mi arte. Esto era lo que hacían los médicos antes de plantearse que el aborto era algo, podía llegar a ser algo natural. Y Calvino le dice así: porque el feto, y es un argumento muy interesante, el feto que ya está enclaustrado en el seno de su madre ya es un ser humano. Es casi un crimen monstruoso quitarle la vida que todavía no ha comenzado a disfrutar. Si parece más horrible matar a un ser humano en su propia casa que en el campo, porque la casa de la persona es su lugar de refugio más seguro, debería, sin duda, considerarse más atroz destruir un feto en el vientre antes de que haya visto la luz. Eso lo decían Hipócrates y Calvino. Y aunque la sociedad nunca lo haría, a la luz de la palabra de Dios, deberíamos incluir el aborto en la categoría de matar con premeditación, lo cual todos estaríamos de acuerdo en que matar con premeditación merece el castigo de la ley. Yendo más allá del aborto, tenemos el lado opuesto, que sería la eutanasia. Una definición de la eutanasia podría ser la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente que no tiene perspectiva de cura. También es un tema difícil, tiene distintas vertientes, pero sin irnos a casos concretos. ¿Cuál es el principio aquí? Bueno, el domingo pasado que prediqué yo, vimos el mandamiento honrar a los padres. Veíamos allí cómo la dignidad de la vida lo es desde que empieza hasta que termina, y no se pierde en ningún momento entre medias. Según Dios, no hay criterios subjetivos como este ser humano ya no es útil, o este ser humano está sufriendo, o esta vida ya no es digna. El Señor no establece este tipo de criterios o este tipo de adjetivos a la vida del ser humano que hemos aplicado nosotros y que en definitiva son subjetivos, dependen del criterio de cada uno. ¿Qué diría la persona que está muriéndose
si fuera consciente de que lo van a matar de una forma o de otra y no puede quejarse. Quizá si pudiera quejarse diría, bueno, mi dignidad la tengo yo, no tienes por qué ser tú el que juzgues a tu criterio. Así que ahora añadimos, además del mandamiento de honrar a los padres, además de los criterios subjetivos, añadimos el principio que hemos visto antes. No nos es dada la autoridad para quitar una vida por ninguna causa. Es una atribución que va más allá de nuestros deberes y que es exclusiva del autor de la vida, que es Dios mismo. En tercer lugar, o en cuarto lugar, mejor dicho, el suicidio. El suicidio. La eutanasia consiste, como hemos visto, en quitar la vida de otro, normalmente al final de su vida, o al final de una situación en la que no puede haber cura. El suicidio es quitar la vida de uno mismo en cualquier momento de la vida. No sé si lo sabéis, pero en la Biblia tenemos 6 casos de suicidio documentados, no sé si lo sabíais. Así que os pongo tarea, si queréis, para casa, para que podáis repasar los casos de suicidio. Uno que todos conocemos es el de Judas Iscariote, que se tiró por un barranco y se despeñó, pero hay otros, quizá recordáis algunos. Volvemos al principio que hemos estado viendo de este mandamiento. Si no podemos arrebatar la vida de nadie porque no tenemos autoridad para ello, tampoco la tenemos para arrebatar la propia vida, porque es una vida exactamente igual y también somos imagen de Dios. Otra cosa distinta es que podamos entender, comprender razones que hayan hecho que alguien se haya suicidado o no, pero bajo una perspectiva cristiana nunca podremos justificar el suicidio. Hay otros casos que vamos a seguir analizando, quizá menos dramáticos que estos que hemos visto. Uno de ellos es matar por una negligencia que nosotros causemos. Leemos en Deuteronomio: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. ¿Y cuál es el principio que leemos en este versículo? Pues el principio nos dice que debemos tomar todas las precauciones que estén en nuestra mano para evitar situaciones que puedan suponer la muerte de alguien por nuestra culpa, ¿no? De otra forma, vamos a ser, dice el versículo, culpables de sangre. ¿Y qué cosas nos pueden afectar a nosotros hoy día? A lo mejor no vais a hacer una casa nueva y no vais a hacer un terrado y no se va a subir nadie, ¿no? Pero ¿cuál es el principio? ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestro día hoy? Pues en cuanto a la seguridad del trabajo, por ejemplo, empresarios que no asesoran o que no mantienen las condiciones de seguridad laborales necesarias que pueden ocasionar la muerte. Aquí hay varios que han estado relacionados en la construcción. La construcción es un riesgo constante si no se está prevenido. Pero no solo en las empresas o en el trabajo. Conducir relajando la seguridad que debemos mantener siempre puede parecer normal, vamos cansados, relajamos la seguridad, pero podemos ser causantes de la muerte de alguien. O practicar deportes que pueden poner en riesgo nuestra propia vida. O más allá todavía, beber o fumar. Son cosas que pueden y de hecho dañan poco a poco, minan la salud y pueden conllevar también la muerte de forma anticipada. La comida, el exceso de comida, etc. Por tanto, no cumplir con este mandamiento implica también acercarnos peligrosamente al otro lado de la ley de Dios, es decir, atravesar el yo no soy un asesino y ver si quizá sí que estamos en el otro lado. Si tú piensas a estas alturas que eres inocente porque no cumples nada de estas cosas que hemos visto, vamos a ver ahora una forma de matar mucho más sutil. Una forma de matar que quizá no habéis pensado antes. Lo voy a llamar el asesinato mediante la lengua. El asesinato de la lengua.
Fijaos lo que dijo Jesús mismo en Mateo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué es esto entonces de matar con la lengua? Pues cuando usamos nuestras palabras, cuando usamos las cosas que decimos para difamar, para deshonrar la vida de una persona, y fijaos que para eso no hace falta ni tocar a la persona. Podemos hacerlo de lejos. Un falso testimonio puede hundir una vida entera. La murmuración puede hundir la honra del hermano que tienes al lado. Y es que la lengua puede hacer mucho para incumplir este mandamiento y entonces vernos en el lado en el que no creíamos estar. Dice Proverbios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Las palabras son como golpes de espada. ¿Y qué hace una espada cuando golpea? Matar o herir. Y este es el asesinato que podemos cometer mediante la lengua. Hay otro asesinato todavía que podemos cometer todavía más en el anonimato, y es el asesinato en el corazón. ¿Podemos asesinar en el corazón? Pues sí, no todo termina en lo que podemos hacer con nuestra lengua o con un arma. Podemos ir todavía más allá y ver que podemos desear la muerte en nuestro corazón sin necesidad de ni siquiera hablar, ni siquiera emitir una sola palabra. ¿Qué hace la sociedad cuando ve que una persona está planeando un asesinato? Pues lo va a condenar. Creo que se llama homicidio o asesinato en grado de tentativa, ¿no? Pero Dios llega más allá. Dios llega hasta el fondo del corazón y ve las actitudes que hay allí. ¿Y qué actitudes son las que llevan al deseo de la muerte? Bueno, el primero es el odio, odiar a una persona. La ira injusta, sabemos que hay una ira justa, la de Dios, pero ¿y la ira injusta nuestra? ¿Qué es esa explosión momentánea de furia que nos lleva a mirar? Habéis oído la expresión, miradas que matan, ¿no? Miradas que matan. Con la mirada podemos estar mostrando lo que hay en nuestro corazón. Ese quítate de en medio es un deseo de matar a alguien en el corazón. No lo hacemos, no lo decimos, pero el corazón peca. La envidia que hay de ese jefe que está por delante de ti, que no te deja ascender en tu carrera. Qué deseo de que se quite de delante, ¿no? Para dejarte a ti camino, para conseguir algún propósito. La envidia es un pecado que corroe y que lleva al asesinato en el corazón. O el deseo de venganza, cuando alguien nos ha hecho algo a nosotros y se enciende nuestro corazón con un deseo de venganza, que queremos imponer un castigo sin que nosotros tengamos derecho a hacerlo, porque la palabra de Dios dice que Dios es el que ejecutará la venganza y no nosotros. Fijaos lo que dice en Primera de Juan, yendo más allá. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Debemos analizar bien cómo está nuestro corazón. Vaya a ser que estemos siendo asesinos en el corazón. No hace falta que lo digas que me lo digas a mí o que se lo digas al que está al lado, porque Dios lo sabe. Podríamos seguir hablando, podríamos seguir debatiendo sobre este tema, hay mucho que podríamos decir, pero ¿qué principios entonces podemos sacar de estos casos que la Biblia sí condena? Bueno, la idea, a mi juicio, está bastante clara. Con la autoridad de las Escrituras, no por lo que yo estoy diciendo, de una forma o de otra, todos somos culpables de infringir este mandamiento.
y eso nos convierte en homicidas y asesinos. ¿Delante de los hombres? No. ¿Delante de Dios? A lo mejor sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero es analizarnos sinceramente delante de Dios, darnos cuenta de que ni siquiera somos inocentes de aquello que pensábamos que considerábamos lo peor, que es matar, que incumplimos de una manera o de otra lo que tú mismo sabes que es ley para ti. Y por ello te haces culpable ante Dios. Cuando la gente dice, yo tengo mi propia ley, y ellos saben que matar está malo, está mal, y lo hacen en el corazón, ya eres culpable por tu propia ley. De hecho, lo dice Pablo en Romanos, porque todos los que sin la ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, hay gente que está pecando sin creer en la ley de Dios, pecando bajo su propia ley. También ellos tendrán que dar cuenta de sus acciones delante de Dios. ¿Y entonces qué? ¿Dónde nos sitúa el mandamiento? Pues nos sitúa delante de la justicia y de la ira santa de Dios ante nuestro pecado. Y es que delante de Dios nadie puede permanecer con pecado. Solo Cristo, Dios mismo, que pagó por ese pecado que hay en nuestro corazón, puede hacerte justo delante de Dios y poder entonces acercarte al trono de la gracia de Dios. Seas lo que seas, solo queda una cosa, y es lo que predicamos aquí siempre, que te tienes que arrepentir de tus pecados, que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y con dolor decir si quizás somos unos asesinos delante del Señor. Poner nuestra carga, poner esa carga en los hombros de Jesús en la cruz y confiar en que Él es nuestro Salvador y nuestro Señor y que nada hay que no pueda llevar Cristo sobre sí, ningún pecado. Dice Primera de Tito, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, dice Pablo. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es que Pablo estaba a los pies de los que estaban apedreando a Esteban, consintiendo con su muerte. Pablo también, por otro caso que quizá podríamos analizar, estaba siendo un asesino. Él mismo se llama a sí mismo el primero de los pecadores. Si en esta tarde, no conozco a todos los que estáis, si en esta tarde entre nosotros hay alguien con deseo de quitarse la vida, solo te puedo decir que en Jesús hay refugio y esperanza para los que están desesperados. Y que Él es soberano para controlar tu vida y no nosotros, no los hombres. Si piensas en abortar, acércate al autor de la vida, acércate arrepentido y recibirás la vida eterna que necesitas y Él te hará entender cómo afrontar esa nueva situación con su ayuda y sus fuerzas. Quizá no estás pensando en abortar, pero lo has hecho antes. Acércate a Cristo y pide perdón y encontrarás consuelo también en Él, porque no hay pecado que el Señor no pueda perdonar si te acercas con un corazón arrepentido. Si estás murmurando o si estás levantando falsos testimonios contra tu hermano, si sientes odio o envidia, arrepiéntete y pide perdón al Señor y cambia de actitud. Fijaos que si alguna persona tiene por responsabilidad a otra, que cumpla con rectitud sus obligaciones para no ser hallado culpable en el caso de una relajación de nuestras responsabilidades.
Todos conocemos aquí, creo, la historia del malhechor que fue crucificado junto a Jesús. Si fue ajusticiado en la cruz es porque probablemente entre sus otros crímenes también era un asesino. Y esta es la conversación que tuvo lugar allí en la cruz de este malhechor con Cristo, todos lo conocéis. Decía, hablándole al otro malhechor: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios puede con todos los pecados, con los más graves, con lo peor que creas que hay en tu vida. El Señor es capaz de clavarlo en la cruz y no acordarse nunca más de ellos, y a partir de entonces verte como un justo. Se llama que Dios nos justifica, Dios nos hace justos delante de Él sin serlo, sin serlo. ¿Y qué hacemos cuando ya sabemos que el Señor ha muerto por nosotros, si tú eres creyente en esta mañana? Pues hay mucho por andar, hay mucho por crecer en la santidad, y no podemos quedarnos a mitad de camino, porque no matar es una cosa, pero el cumplimiento de este mandamiento no consiste únicamente en no matar, ni odiar, ni aborrecer a nuestro prójimo. Fijaos lo que dice Pablo de nuevo en Romanos: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, creyentes en el Señor, que ya hemos dejado nuestro pecado en la cruz con Cristo y caminamos día a día de la mano de Él? Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos avanzar en el cumplimiento de este mandamiento. Debemos avanzar dejando atrás el odio, la envidia, etc. Más adelante a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Arregla, por tanto, las rencillas que tengas con tu hermano, si es que tienes alguna. Deja de murmurar si lo que haces habla de cosas edificantes. Aparta de ti toda envidia. Da gracias a Dios por lo que Él te da cada día. Refrena tus brotes de ira, y cada uno que aplique lo que los principios de este mandamiento nos han traído en esta mañana. Y que el Señor nos ayude a todos y nos haga cada día más santos para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén.